Buenas noches, vamos a empezar con el capítulo 7, análisis de regresión múltiple, el problema de la estimación. El modelo con dos variables, estudiado con amplitud en los capítulos anteriores, suele ser inadecuado en la práctica, en el caso del ejemplo del consumo-ingreso, donde se supuso implícitamente que solo el ingreso X se relaciona con el consumo Y, pero la teoría económica rara vez es tan simple, pues además del ingreso, muchas otras variables probablemente afectan al gasto de consumo. Buenas noches, disculpa Alejandro, ¿están grabando? Sí, Liz, estoy grabando con una aplicación. Ya está bien, porque no sabía que estaba grabando ya. Disculpa, Está bien. La adición de variables conduce al análisis de los modelos de regresión múltiple, en los cuales la variable dependiente o regresada Y depende de dos o más variables explicativas, X. Método de con tres variables, notación y supuestos. Como podemos ver en la formulita, Y es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por X sub 2i más beta sub 3 por X sub 3i más Y sub i, que sería la función de regresión poblacional de tres variables, donde Y es la variable dependiente, X sub 2 y X sub 3 las variables explicativas o regresoras, U sub i, término de perturbación estocástica, beta sub 1 el término del intercepto, beta sub 2 y beta sub 3 coeficientes de regresión parcial. El supuesto 8 establece la no existencia de una relación lineal exacta entre X sub 2 y X sub 3. Se conoce como supuesto de no colinealidad cuando hay más de una relación lineal exacta. La no colinealidad significa que no existe un conjunto de números lambda 2 y lambda sub 3, al menos uno diferente de ceros, tales que, como podemos observar en la formulita, este supuesto se cumple automáticamente si X sub 2 y X sub 3 no son estocásticos y se mantiene. Si hay dicha relación lineal, se dice que X sub 2 y X sub 3 son colineales o linealmente dependientes. Por otra parte, si se cumple cuando lambda sub 3 es igual a 0, se dice que X sub 2 y X sub 3 son linealmente independientes. Como podemos ver, aquí tenemos dos ejemplos de dos fórmulas. En la situación extrema, sí existe una relación lineal exacta entre ingreso y riqueza. Solo hay una variable independiente, no dos, y no hay forma de evaluar la influencia separada del ingreso y de la riqueza sobre el consumo. Entonces, la regresión resulta ser esta fórmula que vemos aquí ya despejando. Es decir, de hecho se tiene una regresión de dos variables y no de tres. Además, si se hace la regresión se obtiene alfa. No hay forma de estimar la influencia separada de X sub 2, que sería igual a beta sub 2, y X sub 3 igual a beta sub 3, sobre Y, pues alfa da la influencia combinada de X sub 2 y X sub 3 sobre Y. Interpretación de la ecuación de regresión múltiple. Con los supuestos de modelos de regresión clásico, se cumple que al tomar la esperanza condicional de Y en ambos lados obtenemos dicha fórmula, que pueden observar, y se obtiene la media condicional o el valor esperado de Y condicionado a los valores dados o fijos de las variables X sub 2 y X sub 3. En el caso de dos variables, el análisis de regresión múltiple es el análisis de regresión condicional sobre los valores fijos de las variables explicativas, y lo que obtenemos es el valor promedio o la media de Y, o la respuesta media de Y a los valores dados regresoras X. El significado de los coeficientes de regresión parcial. Los coeficientes de regresión beta sub 2 y beta sub 3 se conocen como coeficientes de regresión parcial o coeficientes parciales dependientes, donde beta sub 2 mide el cambio en el valor de la media de Y por un cambio en X sub 2 con X sub 3 constante. De igual forma, beta sub 3 mide el cambio en el valor de Y por unidad de cambio en X sub 3 cuando el valor de X sub 2 se conserva constante. Es decir, da el efecto directo o neto de una unidad de cambio en X sub 3 sobre el valor medio de Y,
neto de cualquier efecto de x sub 2 que pudiera tener sobre la media y. Estimación de mínimos cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud de los coeficientes de regresión parcial. Para estimar los parámetros del modelo de regresión con tres variables, consideramos primero el método de mínimos cuadrados ordinarios, representado en el capítulo 3, y luego brevemente el método de máxima verosimilitud, estudiado en el capítulo 4. Para encontrar los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, escribamos primero la función de regresión muestral, correspondiente de la siguiente manera, como podemos ver en la fórmula. El procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios consiste en seleccionar los valores desconocidos de los parámetros de forma que la suma de cuadrados de los residuos sea la más pequeña posible. Simbólicamente podemos observar donde la expresión para la suma de cuadrados de los residuos se obtiene por simple manipulación algebraica, donde y es igual a beta estimada más beta estimada por x sub 2 y más beta estimada por xy sub 3 más u estimada sub i, donde la ecuación y es igual a beta estimada sub 1 más beta estimada sub 2 más x sub 2 i más beta sub 3 por xy estimada. Vemos al instante que beta estimada es igual a y media menos beta estimada por x estimada sub 2 más beta estimada por x sub 3 promedio, que es el estimador de los mínimos cuadrados ordinarios del intercepto poblacional de beta sub 1, conforme a la convivencia de permitir que las tres minúsculas denoten desviaciones de las medidas muestrales. Se deriva de la siguiente fórmula las ecuaciones normales a estas dos fórmulas que podemos observar, que dan los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los coeficientes de regresión parcial poblacional beta sub 2 y beta sub 3 respectivamente. Varianzas de errores estándar de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Después de obtener los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los coeficientes de regresión parcial, derivamos la varianza y los errores estándar de los estimadores. Como podemos ver, aquí tenemos tres derivaciones y esta es la forma equivalente, donde R sub 2 sub 3 es el coeficiente de correlación entre x sub 2 y sub 3. Aquí podemos ver igual otras derivaciones y aquí tenemos la forma equivalente de las anteriores. En todas estas fórmulas, sigma al cuadrado es la varianza de las perturbaciones poblacionales u sub i. Un estimador sesgado de la varianza de sigma al cuadrado está dado por esta formulita que vemos aquí, que sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de y estimada al cuadrado sub i menos n menos 3. Los estimadores de máxima verosimilitud. Los estimadores de máxima verosimilitud y los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los coeficientes de regresión del modelo con dos variables son idénticos. Esta igualdad se extiende a modelos con cualquier número de variables. Los estimadores de mínimos cuadrados de sigma al cuadrado tienen en cuenta el número de grados de libertad, mientras que el estimador de máxima verosimilitud no lo hace. Por supuesto, si n es grande, los estimadores de máxima verosimilitud y los mínimos cuadrados ordinarios de sigma al cuadrado tienden a estar cerca uno del otro. El coeficiente múltiple de determinación R al cuadrado y el coeficiente múltiple de correlación R. En el caso de dos variables, vimos que el coeficiente múltiple de determinación mide la bondad de ajuste de las ecuaciones de regresión, es decir, da la proporción o porcentaje de la variable total en la variable dependiente y, explicada por la variable única, que sería x. Esta notación de R al cuadrado o coeficiente múltiple de determinación
Se extiende fácilmente a los modelos de regresión con más de 2 variables. Así, en el modelo de 3 variables buscamos conocer la proporción de la variable en y, explicada por las variables x2 y x3 conjuntamente. La medida que da información se conoce como coeficiente de determinación múltiple y se denota por r mayúscula al cuadrado. Conceptualmente se asemeja a r minúscula sub 2 al cuadrado. Regresión sobre variables estandarizadas. En la regresión sobre variables estandarizadas afirmamos que el análisis se podría extender a las regresiones multivariadas. Recuerde que una variable es estandarizada o se expresa en unidades de desviación estándar si se expresan en términos de desviación de su media y se dividió entre su desviación estándar. Regresión simple en el contexto de regresión múltiple. Introducción al sesgo de especificación. El modelo está especificado correctamente ya que plantea que el modelo de regresión del análisis está bien, es decir, no hay sesgo o error de especificación. R al cuadrado y R al cuadrado ajustado. Una propiedad muy importante de R al cuadrado es que una función no decreciente del número de variables explicativas o de regresoras presente en el modelo, a medida que aumenta el número de regresoras, R al cuadrado casi invariablemente nunca disminuye. Para comparar dos términos R al cuadrado se debe tener en cuenta el número de variables x presentes en el modelo. Esto se verifica con facilidad si consideramos un coeficiente de determinación alterno, que es el siguiente. Como puedes ver aquí en la fórmula, eso sería la determinación alterna. Comparación de dos variables de R al cuadrado. Es de crucial importancia señalar que, al comparar dos modelos con base en el coeficiente de determinación, ajustado o no, el tamaño de la muestra n y la variable dependiente deben ser los mismos. Las variables explicativas pueden adoptar cualquier forma. Así, para los modelos, como tenemos aquí, tenemos la primera y la segunda fórmula. No pueden compararse los términos r al cuadrado calculados. La razón es la siguiente. Por definición, r al cuadrado mide la proporción de la variación en las variables dependientes explicativas por la variable explicativa. Por consiguiente, en la fórmula 1, r al cuadrado mide la proporción de la variable en logaritmo negativo y explicativo por x2 y x3, mientras que en la fórmula 2 mide la proporción de la variable en y las dos no son la misma variable. Asignación de r al cuadrado entre regresoras. El mejor consejo práctico es que no tiene mucho sentido trabajar de asignar el valor r al cuadrado a sus regresoras constituyentes. El juego de maximizar la media de coeficiente de determinación. Para concluir esta sección, vale la pena una advertencia. Algunas veces los investigadores intentan maximizar lo que es la media de coeficientes de determinación, pero esto puede ser peligroso, pues en el análisis de regresión el objetivo no es una media de coeficiente de determinación elevada per se, sino más bien es obtener estimados confiables de los verdaderos coeficientes de regresión poblacional que permitan realizar inferencia estadística sobre ellos. En el análisis empírico no es inusual obtener la media de coeficiente de determinación muy elevada, sino descubrir que algunos de los coeficientes de regresión no son estadísticamente significativos o muestran signos contrarios a los esperados a priori. La función de producción Cobb-Douglas más sobre la fórmula funcional. La función de producción Cobb-Douglas en forma estocástica se expresa de la siguiente manera, como podemos observar aquí la fórmula, donde Y es producción, X2 insumo trabajo, X3 insumo capital, U el término de perturbación estocástica y E es la base del logaritmo natural, donde la ecuación 1, la que tenemos acá,
Es claro que la relación entre la producción y los dos insumos no es lineal. Sin embargo, si transformamos este modelo mediante la función de logaritmos, podemos obtener esta fórmula de acá, donde beta sub 0 y logaritmo negativo de beta sub 1, escrito de esta forma, el modelo es lineal en los parámetros de beta sub 0, beta sub 2 y beta sub 3. Por consiguiente, es un modelo de regresión lineal. Observe que sin embargo es no lineal en las variables y y x, aunque sí lo es en sus logaritmos. Las propiedades de la función de producción Cobb-Douglas son bien conocidas. Aquí les voy a mencionar algunas. 1. Beta sub 2 es la elasticidad de la producción respecto al insumo trabajo, es decir, mide el cambio porcentual en la producción debido a una varianza de 1% en el insumo trabajo, con el insumo capital constante. 2. De igual forma, beta sub 3 es la elasticidad de la producción respecto al insumo capital, con el insumo trabajo constante. Y 3. La suma de beta sub 2 más beta sub 3 da información sobre los rendimientos a escala, es decir, la respuesta de la producción a un cambio proporcional en los insumos. Los modelos de regresión polinomial. Al introducir estos modelos, ampliamos la gama de modelos a todos los que se aplica fácilmente en un modelo clásico de regresión lineal. Matemáticamente, la parábola está representada por la siguiente ecuación. Como pueden ver, y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x más beta sub 2 por x al cuadrado, que se denomina en una función cuadrática o polinomio de segundo grado en la variable x. La mayor potencia de x representa el grado del polinomio. La versión estocástica se escribe así, como pueden ver aquí, que sería y estimada es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por xi más beta sub 2 por x al cuadrado sub i más u sub i, que se denomina regresión polinomial de segundo grado. La regresión polinomial de grado k puede describirse así, como podemos observar. En estos tipos de regresiones polinomiales solo hay una variable explicativa, pero aparece elevada a distintas potencias, convirtiéndolos en modelos de regresión múltiple. Coeficientes de correlación parcial. Para el modelo de regresión con tres variables podemos calcular tres coeficientes de correlación. R sub 1 sub 2, correlación entre y y x sub 2. R sub 1 sub 3, coeficiente de correlación entre y y x sub 3. Y R sub 2 sub 3, coeficiente de correlación entre x sub 2 y x sub 3. Estos coeficientes de correlación se denominan coeficientes de correlación bruta o simple, o coeficientes de correlación de orden cero. En cuanto al concepto, es similar al coeficiente de regresión parcial. Definimos como R sub 1 sub 2 y sub 3 coeficientes de correlación parcial entre y y x sub 2, manteniendo a x sub 3 al constante. R sub 1, sub 3 y sub 2, coeficiente de correlación parcial entre y y x sub 3, manteniendo x sub 2 constante. Y R sub 2, sub 3 y sub 1, coeficiente de correlación parcial entre x sub 2 y x sub 3, manteniendo a y constante. Interpretación de los coeficientes de correlación simple y parcial. En el caso de dos variables, la R simple, un significado directo, medía el grado de asociación lineal, más no casual, entre la variable dependiente y la variable explicativa x. Sin embargo, una vez fuera del caso de dos variables, se debe prestar cuidadosa atención a la interpretación del coeficiente de correlación simple. Observemos lo siguiente. 1. Aunque R sub 1 y sub 2 es igual a 0, R sub 1, sub 2 y 3 no será 0 a menos que R sub 1, sub 3 o R sub 2 y 3 ambos sean 0. Si R sub 1 y 2 es igual a 0 y R sub 1 y 3
y r sub 2 y 3 son diferentes de 0 tienen el mismo signo, r sub 1, sub 2 y sub 3 será negativo, mientras que si son de signos opuestos será positivo. Los términos de r sub 1, sub 2 y sub 3 y r sub 1, 2 no necesitan tener el mismo signo. Y por último, en el caso de dos variables de r sub 2 se encuentra en 0 y 1, la misma propiedad cumple para los coeficientes de correlación parcial al cuadrado. Gracias. ¿Preguntas? Luego yo tengo una pregunta. Dime. No queda muy claro. ¿Qué busca el modelo de 3 variables? El modelo de 3 variables busca conocer la proporción de la varianza en x, explicado, y las variables x sub 2 y sub 3 conjuntamente. Eso es lo que busca el modelo de 3 variables. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más?